¿Y si te dijera que el M-19 no es lo único que une a estos dos señores? Hablemos de Gustavo Rojas Pinilla y Gustavo Petro. Sí, aunque comparten el nombre, el paralelismo va mucho más allá de una guerrilla que nació por un fraude electoral en 1970. Populismo, intervención a la Nacho, peleas con la prensa. Hoy te contamos si estamos viviendo un déjà vu político o si las comparaciones son pura exageración. ¿Tú qué dices? ¿Son iguales o nada que ver? Acompáñenos a averiguarlo. El conteo de los votos arma el lío. Las huestes del general y de la capitana dan por seguro el triunfo. Empecemos por el general. 13 de junio de 1953. Colombia estaba en llamas por la violencia bipartidista. Rojas Pinilla llega al poder por lo que llamaron un golpe de opinión. No fue el típico dictador que entró disparando. De hecho, la élite civil le dio las llaves del palacio. Pero ojo, gobernó bajo estado de sitio, cerró el Congreso y aunque hizo obras gigantes como traer la televisión, sigue siendo un gobierno de facto. Ahora saltemos al 2022. Gustavo Petro es el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. A diferencia de Rojas, él llegó con votos en democracia, pero con la propuesta similar de romper las oligarquías tradicionales. ¿Notas el patrón? Ambos se presentan como los salvadores frente a una élite que según ellos no deja progresar Están al pueblo. diciendo que el gobierno de Rojas Pinilla fue como la salida que encontró este periodo de violencia que se dio en Colombia después del asesinato de Gaitán. Él llega como ese hombre que salvaría al país de la violencia y por eso mucha gente lo apoyó en Colombia al principio, ¿no? Porque ellos estaban cansados de la guerra bipartidista. Por un lado, impulsó muchas cosas importantes que llevaron al país a la modernización, a la industrialización, y eso nadie se lo quita. Pero oigan, detengámonos un segundo. Para entender a esos dos hay que saber que es un caudillo, no solo ser un presidente fuerte. Exacto, Rojas Pinilla no quería parecer el típico dictador aburrido, su estrategia era la del militar sonriente, mezclando la rigidez del uniforme con una cordial sonrisa para así parecer el papá de la nación. Y la propaganda era de otro nivel. El gobierno de Rojas Pinilla inundó al país con 10.000 cuadros de su cara. Estaban en todas partes: escuelas, alcaldías, estaciones de tren y puestos de salud. La idea era que se sintiera que él era omnipresente y que siempre te estaba mirando. Peor, se autoproclamó el segundo libertador, haciendo un símil directo con Simón Bolívar. Es así la idea del héroe patrio que viene a salvar a Colombia del caos. ¿Te suena familiar esa idea del Salvador que viene a derrotar las élites? Aquí es donde entra Petro. Aunque estamos en democracia, los analistas dicen que su gobierno es caudillista porque centra toda la atención política en su personalidad. No es el gobierno de Petro, es Petro. Incluso sus críticos como José Félix Escobar dicen que su discurso es proverbio. Al igual que Rojas con su tercera fuerza, Petro buscaba esa conexión emocional directa con las masas, saltándose a veces los partidos tradicionales para hablarle directamente al pueblo. Ambos creen ser la voz de los que no tienen voz. Rojas decía que su gobierno era el binomio pueblo-fuerzas armadas. Petro dice que su gobierno es el de la justicia social contra las oligarquías. El problema fue cuando el Partido Liberal y el Partido Conservador ya empezaron a ser distanciados completamente del poder. Digamos, Gustavo Rojas Pinilla nace con un pacto entre liberales y conservadores, donde él poco a poco, digamos, va creciendo políticamente, digamos, deja de ser una figura estatal, como entre comillas, apolítica, y se empieza, digamos, a concebirse, autoconcebirse como una figura política. Muchos se quedan en el M-19, pero la pregunta acá es ¿qué pasa con la nacional? Es un dato clave. Analistas dicen que han sido los únicos dos presidentes que han intervenido en la autonomía de la nacional. Rojas puso un rector militar, mientras que Petro ha impulsado una constituyente universitaria que ha puesto a todos en alerta. Y no olvidemos el asistencialismo. Rojas creó sendas para dar ayuda social y ganarse al pueblo. Petro tiene sus reformas de salud y pensiones. Es un enfoque similar, tener la presencia del Estado en la vida de la gente. Dicen que son de una raza inferior los migrantes y colectivizan culpas en ellos como hicieron con los judíos y los llaman terroristas e inferiores y ladrones, narcotraficantes todos, dicen. Cuando la mayoría de los narcotraficantes son rubios y de ojos azules
y guardan sus enormes fortunas en los bancos más grandes del mundo. ¿Qué pasa cuando un líder siente que la prensa no le copia? Rojas Pinilla era un maestro de la propaganda. Creó la DINAPE y la ODIPE para que solo se publicara lo bueno de su gobierno. Y si no le gustaba lo que decías, adiós el tiempo y el espectador. Petro no cierra periódicos, pero sí tiene su propia propaganda en redes sociales y en la BBC. Ha calificado a las periodistas comparándolas con las muñecas de la mafia y descalifica a la prensa tradicional llamándola opositora. Son los mismos medios de confrontación. Mientras Rojas utiliza la censura militar, Petro utiliza los micrófonos y las redes que le son afines. Ambos entienden que quien controla la narrativa controla el poder. Final y principalmente, porque defender el nuevo orden republicano es inmortalizar los programas de paz, justicia y libertad, es venir de los hijos, es trabajar honradamente para que vuelva sin peligro la normalidad institucional. Pero seamos honestos, las diferencias también son gigantes. Bajo Rojas hubo masacres reales como el 8 y el 9 de junio de 1964, donde el ejército mató a estudiantes en las calles de Bogotá. O la guerra en Villarrica, con bombas de napalm contra campesinos. Aunque Petro tiene un discurso fuerte, opera dentro de la Constitución de 1991, en cortes y con congresos que le hacen un notable contrapeso. Es la diferencia entre una dictadura personalista y una democracia turbulenta. Rojas se reeligió a dedo en una Asamblea Nacional Constituyente a su medida y Petro sigue peleando por sus reformas. Para que nunca más un gobierno asesine a sus jóvenes. Libertad. Para que nunca más una política económica le quite la comida al niño y a la niña. Libertad para que los sueños puedan ser, para que una democracia aquí se pueda construir. En conclusión, el popularismo existe, se ve en el discurso nacionalista y en el liderazgo tipo caudillo, y es esa conexión emocional con las clases populares. Petro militó en el M19, un grupo que nació para defender el legado de Gustavo Rojas Pinilla. Décadas después, él se sienta en la misma silla que el general y utiliza un estilo de liderazgo que muchos analistas comparan con el caudillismo de Rojas. Entonces, ¿Petro es el heredero de Rojas o una versión corregida por la democracia?